Buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta sesión de nuestra cátedra Música Tradicional. En esta ocasión nos toca estudiar la música en la región atlántica. Me permito informar que debe ser mirada con toda atención, estudiada con toda atención, puesto que de ella se sacará una pregunta, que si se responde bien, podrá acceder ustedes, a la segunda pregunta del examen final, que como ya les había dicho en clase, corresponde a una entrevista. Si dicha pregunta no se responde correctamente, se suspenderá la entrevista hasta que miren nuevamente esta clase o la estudien correctamente y en una segunda oportunidad, si ya se responde correctamente, poder continuar con el examen final. Si no, tocará hacer un tercer intento si los tiempos nos permiten. Ustedes saben que hasta el día viernes próximo se puede hacer exámenes. Cualquier pregunta, duda, inquietud sobre esta exposición me la pueden hacer a mi WhatsApp personal. Ahí estaré gustoso de responderles a sus inquietudes. Muchas gracias. Procedo a compartir unas imágenes para mayor comprensión de la clase. Las audiciones las enviaré con el link respectivo al grupo WhatsApp Música Tradicional. Comenzamos. Nuestro curso de música tradicional lo hemos visto desde las regiones de Colombia. 5 regiones: Orinoquía, Andina, Pacífica, Amazonía, y hoy terminamos con música en la región Caribe. Tenemos en esta imagen 3 instrumentos que corresponden al formato tradicional, muy tradicional de la música vallenata: el acordeón, la guacharaca y la caja vallenata. Nos ubicamos dentro de la geografía de nuestro país. Ahí está la región Caribe, al norte de Colombia, limitando al sur con la zona andina, al norte con el océano Atlántico, al oriente con la República de Venezuela y al occidente con la región pacífica. Los departamentos que pertenecen a este grupo de departamentos. Los departamentos que pertenecen a esta región: La Guajira, El Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y el departamento de San Andrés, Providencia. También en el litoral atlántico se encuentra Chocó y Antioquia, pero no se los considera de esa región porque sus características son más de selva, se relacionan más con la región pacífica. Bien, después de mirar estos 7 departamentos, 8 con la región, con el departamento de San Andrés, miraremos su capital por obvia cultura académica, geográfica, cultura en general. La Guajira, su capital Riohacha. Magdalena, su capital Santa Marta. Atlántico, capital Barranquilla. Bolívar, capital Cartagena. Sucre, capital Sincelejo. Montería es la capital de Córdoba. Muy bien, y debemos nombrar también a Cesar con su capital Valledupar.
Es importante manifestar que en esta región del litoral atlántico hay una manifestación montañosa que hace excepción a su carácter geográfico. Ella es la Sierra Nevada de Santa Marta, que ocupa 3 departamentos, no en su totalidad, ¿no?, sino parte de esos 3 departamentos, parte del Cesar, de Magdalena y parte de La Guajira. Las características de esta música son las siguientes: música muy alegre, extrovertida, bastante sonora. Como habíamos dicho en el estudio de las músicas de otras regiones, sus cualidades se relacionan directamente con su paisaje, con su geografía y con las sociedades que ahí viven. Para comprender mejor estas características, vamos a mirar los ritmos de la costa atlántica. A través de ellos nos vamos a dar cuenta de la forma de ser de esta música. Entonces empezamos tal vez con uno de los ritmos más representativos, como es la cumbia, que en esta imagen le dan le dan el calificativo de su majestad, la cumbia. Sí, porque es lo que más se conoce en el Caribe, en Colombia, y ha sido exportada al exterior. Inclusive en otros países ha tenido unas adaptaciones y se habla de una cumbia, por ejemplo, del Perú o una cumbia de Argentina, etc. Bueno, su ritmo es binario y mucho cuidado. A pesar que es alegre, no es a gran velocidad, porque como lo dice esta imagen, tiene un aire cadencioso, y para que cumpla esa característica se necesita un moderato. Al igual que en la región pacífica, en el norte del país hubo importación de población negra desde el África. Esta penosa y vergonzosa actividad que hizo el ser humano, que es una de las cosas más horribles en la historia de la humanidad. Entonces, al tener influencias de la cultura negra, dentro de ella estaba la organología. Los instrumentos de percusión son relacionados con los de África. Pero como nuestro territorio estaba poblado por indígenas, ellos también hicieron su aporte. En algunos instrumentos de viento, como es la gaita y la flauta de millo, que entre toda la organología del Caribe es la más indígena. En cuanto a influencia europea, pues está muy marcada la que se hace a través de la indumentaria, de la vestimenta. El origen de la cumbia se lo ubica dentro de la depresión momposina, que es lo que se encuentra al lado izquierdo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Muy bien, como habíamos dicho, en el carácter cadencioso de la cumbia, se da en este ritmo un baile de coqueteo y conquista a la mujer. Todas estas manifestaciones son de mucho tiempo atrás, de siglos. Estas características de lo cadencioso, del coqueteo, de los bailes, inclusive se hace dramatizaciones del trabajo en la cumbia. Esto se relaciona con los tiempos de la esclavitud. Muy bien, se ha dicho en la historia que la forma como mueven los pies en la cumbia es derivado de arrastrar los pies cuando ellos eran esclavos
y tenían atados a sus tobillos cadenas que les impedía movilizarse cómodamente y por ende escapar. Bueno, dentro de los múltiples exponentes de este ritmo tenemos a Totó la Momposina, quien ha exportado la música en ritmo de cumbia al mundo entero. Bien, otro ritmo más, el mapalé. Al contrario que la cumbia, es más rápido y por lo tanto requiere más fuerza. En el caso del mapalé hay una relación con el mar y precisamente con los peces. Dice que el movimiento del mapalé es como imitar de manera consciente o a través del inconsciente los movimientos del pez. Es un ritmo nocturno que se hace después de las jornadas duras de los esclavos. Entonces ellos, para compensar toda esta cosa tan pesada de su trabajo, por las noches bailaban, se ponían en contacto con los recuerdos de su cultura africana y podían mitigar las penas de su condición de esclavos. Esto también se daba en la costa pacífica, que por las noches recurrían ellos al baile. El bullerengue. Volvemos a un ritmo lento, similar al de la cumbia, pero especial característica es que entra desde sus orígenes la parte vocal, porque un ritmo puede haber sido en sus inicios instrumental, pero con el paso del tiempo se le asigna texto. El bullerengue desde sus orígenes presentaba literatura. Muy similar al bullerengue debemos mencionar están otros ritmos como la tambora, la chalupa o el conocido pajarito. Hablando de la costa norte y que inevitablemente toca incluir el tema de la esclavitud, no podemos dejar a un lado mencionar a San Basilio de Palenque, que fue el lugar donde huían y se reunían las personas que escapaban de la esclavitud. Es el primer sitio libre de toda América. Relacionado con esta población está el bullerengue. Principalmente es bailada por las mujeres y muy paralelo a algunas danzas del Pacífico, como mencionábamos en la clase anterior, pues aquí va a estar ligado el ritual. Danzas del Pacífico y danzas del Caribe como el bullerengue van a tener conexión con el ritual y una conexión bastante fuerte, pues como ya se sabe, toda esta riqueza cultural se ha transmitido por tradición oral. Y mencionamos a otra artista representante de este ritmo, la famosa Etelvina. Ahora miramos el son palenquero. Es una mezcla entre el son cubano y las sonoridades del Palenque de San Basilio, que es el primer pueblo, como habíamos dicho, libre de América. Llegaron algunos cubanos, sabemos que Cuba es una potencia en azúcar, desde siempre lo ha sido, entonces llegaron algunos cubanos a San Basilio del Palenque e hicieron este sincretismo entre esos dos ritmos. Aquí menciona que en San Basilio de Palenque se empezaron a construir las congas, las maracas y la mandíbula, que hacen parte de un formato de grupo musical.
Pues las maracas, como nos hemos dado cuenta en el transcurso de todo nuestro curso, han estado presentes en todas las regiones. Orinoquía, Andina, Amazonía, también en el Pacífico, y aquí la encontramos en la zona atlántica. Entre esos formatos, uno muy conocido es el sexteto tabalá de San Basilio de Palenque o San Basilio de Palenque, que ha hecho mucha tradición desde el maestro director Rafael Cassiani. Vamos a un ritmo muy conocido, el vallenato, que parte desde el Cesar y luego se traslada a Guajira, Magdalena, a toda la región atlántica, a todo el país, y también, como la cumbia, es un ritmo que se ha expandido por gran parte del planeta. Sobre él, pues hay muchas discusiones, ¿no? Si se les había dicho a ustedes que la música tradicional, sobre todo en general, pero la música tradicional, toda la música debe tener naturalidad, espontaneidad, y lo tradicional sí que lo tiene. Entonces aquí es una discusión, es una opinión, cada cual analizará y tendrá su propio parecer. Parece que los vallenatos antiguos, viejos como son llamados, recurrían a la tradición, a la riqueza cultural, a lo espontáneo, a lo natural, a lo desinteresado. No sé, tal vez el actual solo le interesa la presentación, darse a conocer, tener fama. Tal vez esa sea la razón por la cual hay una diferencia entre el vallenato viejo y el vallenato nuevo, que en mi caso yo le doy una división, antes de Alfredo Gutiérrez y después de Alfredo Gutiérrez. Ustedes igual podrán poner una línea que separe una primera etapa o una segunda etapa, y después de un análisis, pues considerar si las dos etapas son tan tradicionales, o una es más, otra es menos, o la una sí lo es, o la otra no lo es. Dejo la inquietud para que ustedes lo analicen. El acordeón sí, pues es un aporte de Europa, ¿no? Definitivamente. La guacharaca, al contrario, y la caja tienen conexión con lo indígena de la guacharaca, y la caja vallenata, por ser percusión, pues está ligado a lo africano, a esas herencias africanas de los esclavos que llegaron a Colombia, entre ellas a la región norte del país, y mencionamos en este momento a un santo de Colombia, a San Pedro Claver, que fue un protector de los santos. Entonces, dentro de esas dos líneas del cristianismo, del catolicismo, una línea coherente y una no, pues debo de hacer honor a la verdad y decir que San Pedro Claver perteneció a esa coherencia religiosa. Bueno, muy bien. Vallenato tiene un compás binario, y dentro de este género también, digamos, o hay unos ritmos que se relacionan, o hay unos ritmos que derivarían de él. La puya, el son, el paseo y el merengue, que lo mencionaremos más adelante. Bueno, esto fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el 1 de diciembre de 2015, como también lo habíamos visto en la música del llano, en lo que refiere a los cantos de labor. Pues el vallenato en su origen era un sistema de comunicación. Iban los grupos por diferentes regiones llevando noticias de sus poblaciones a otras poblaciones, y de otras poblaciones a unas más. Eran como unos trovadores, si nos permitimos utilizar el término de la
Edad Media. Pues le canta al costumbrismo, le canta al amor, a la vida y a los paisajes del Caribe. Bueno, hay muchos representantes, Alejo Durán, eh, Francisco el Hombre y una cantidad más de personajes de este género. Bien, llegamos a un ritmo llamado el porro. Bueno, dejémonos guiar por la diapositiva. Quería hablar de algo diferente, pero no, sigamos esta guía. Principalmente se interpreta, empecemos por Córdoba, porque en Córdoba se ubica San Pelayo, que es donde hay el Festival Nacional del Porro. También está en Bolívar, en Sucre, y pues se trasladó a toda la región Caribe y a Colombia entera. Es una tradición bandística la que sirvió de plataforma a este ritmo. Hay una historia de las bandas, del origen de las bandas, que dice que en la región norte ellas surgieron de los campesinos, de la gente más humilde. Ese tema pues no lo quiero tocar aquí, pero si alguien está interesado me puede preguntar. Las bandas en la región norte surgieron de personas del campo, de personas muy humildes. Bueno, este ritmo se interpreta en medida binaria, en compás partido o en 2/4, pero hoy en día la indicación de compás es el compás partido. Es alegre y fiestera e invita a bailar en parejas. Bueno, dentro de este porro hay dos categorías, porro paleteado y porro tapado, dependiendo de la zona donde se interprete, y también hay una variación en la estructura. Bueno, su inicio, como ya lo habíamos dicho, en el departamento de Córdoba, Bolívar, Sucre, pero luego entró a los salones de una clase más potentada económicamente y en reconocimiento social. Entonces, a estas clases entró a través de las orquestas, entre ellos dos personajes que pertenecen a esta región, Lucho Bermúdez y Pacho Galán. La orquesta de ellos pues llevó el porro y otra música del Caribe a los salones de clases altas, entre comillas. Pues entre tantas bandas famosas que hay en la costa norte, aquí se menciona la banda 19 de marzo, que es muy reconocida en el estilo del porro. Vamos con la puya, que ya algo mencionamos anteriormente. Pues está relacionada o se deriva del vallenato. Pues si alguien no quiere mirar esto como una derivación del vallenato, como un ritmo subalterno, pues digamos que se relaciona nomás. Al igual que el paseo, el merengue y el son, como lo mencionamos hace un momento. Es rápido y difícil. Ese es el ritmo, ese equivaldría al pasillo fiestero de la zona andina. Pues su origen es lejano, que pues es difícil precisar algo. Es muy lejano el origen, pues va entre lo que es los grupos indígenas y su vinculación con la naturaleza. Por eso dice que la puya intenta imitar el canto veloz de los pájaros. Bueno, leo algo de esta diapositiva. Al momento de bailarse se hacía en fila y cada persona imitaba puyar o picar a quien tuviese al frente con los dedos. Derivado de esto, su nombre, puya. Primero era enteramente instrumental y, como se dijo, pues la cultura cambia, se mueve. Luego pues se empezó a integrar un carácter vocal. Pues la puya
al ser derivada o relacionada con el vallenato, tiene como organología básica el acordeón, la caja vallenata, la guacharaca y más tarde pues el canto. Tiene un origen rural y se relaciona mucho con la fauna y la flora. Una de esas canciones que demuestra esta vinculación con la naturaleza, con los pájaros, es la que titula La fiesta de los pájaros. Muy bien, proseguimos. Bueno, después de haber mencionado unos ritmos, algunos de esa riqueza de aires de la costa atlántica, vamos a describir el prototipo del costeño, pero ¿por qué no hacerlo desde una obra magna, que no es un libro? Esto pertenece no a los libros, sino a los hipotextos. Cuando un libro tiene una connotación grande, muy rica, ya no se lo llama libro, sino hipotexto, como lo es la Biblia, como lo es el texto del doctor Fausto de Goethe, etc. Entonces vamos a describir ese carácter libre, jocoso, exagerado, hiperbólico del costeño a través de 100 años de soledad de nuestro premio Nobel de literatura. Estamos en la academia, ¿por qué no hacerlo desde ahí? Entonces, tanto en la forma de ser como la música que nos corresponde en nuestra cátedra, tomaremos de 100 años de soledad el personaje Aureliano II, porque él fue músico, según lo relata de manera real, fantástica, real mágica, realismo mágico de García Márquez. Él era músico, tocaba acordeón. Obviamente pues es un personaje ideado por García Márquez sobre individuos con los cuales él tuvo contacto. Bueno, entonces, para ello vamos a leer una cita de 100 años de soledad. Cuando los 17 hijos de Aureliano II, al oír que se iba a homenajear a su padre, cuando los 17 hijos del coronel Aureliano Buendía supieron que se iba a homenajear a su padre, en un jubileo en Macondo, todos llegaron a presenciar esa celebración, pero el coronel no fue a dicho evento y ellos se acercaron a la casa de él, golpearon y se presentaron. Bueno, con la ocasión de haber llegado ellos ahí, Aureliano II, el rumbero, el músico, el acordeonista, acordeonero, celebró eso y dice lo siguiente: Aureliano II no desperdició la ocasión de festejar a los primos con una estruendosa parranda de champaña y acordeón que se interpretó como un atrasado ajuste de cuentas con el carnaval malogrado por el jubileo. Hicieron añicos media vajilla, destrozaron los rosales persiguiendo un toro para mantearlo, mataron las gallinas a tiros, obligaron a bailar a Amaranta los valses tristes de Pietro Crespi, consiguieron que Remedios la Bella se pusiera unos pantalones de hombre para subirse a la cucaña y soltaron en el comedor un cerdo embadurnado de cebo que revolcó a Fernanda del Carpio, pero nadie lamentó los percances porque la casa se estremeció con un terremoto de buena salud. No quise hacer la descripción del prototipo del costeño desde otro ángulo, sino desde 100 años de soledad. Otras dos citas. Aureliano II era casado con Santa Sofía, era casado con Fernanda del Carpio, pero tenía una amante llamada Petracotes, donde ella hacía fiestas estruendosas, excedidas en límites,
con cosas extrañas, con cosas súper sonoras. Y aquí hay dos menciones de esas fiestas. Dice que se sacrificaba tantas tantas reses, tantos cerdos y gallinas en las interminables parrandas, que la tierra del patio se volvió negra y lodosa de tanta sangre. Aquello era un eterno tiradero de huesos y tripas, un muladar de sobras, y había que estar quemando recámaras de dinamita a toda hora para que los gallinazos no le sacaran los ojos a los invitados. O sea, el costeño es estruendoso, el costeño es extrovertido. En el prestigio de su desmandada voracidad, de su inmensidad, capacidad de despilfarro, de su hospitalidad sin precedente, rebasó los límites de la ciénaga y atrajo a los glotones mejor calificados del litoral. De todas partes llegaban tragaldabas fabulosos para tomar parte de los irracionales torneos de capacidad y resistencia que se organizaban en casa de Petracotes. O sea, aquí utiliza la palabra irracional haciendo alusión a esa parte del costeño tan natural, no racional, no medida, sino que se deja llevar por los impulsos. Y terminamos esa descripción del costeño prosiguiendo con esos concursos de comida, de comer, que organizaban en casa de Petracotes Aureliano II. Y dice así, bueno, ahí llegó una invitada al concurso, la conocida como la Elefanta. Ella era una persona muy delicada, de buenos modales, profesora de música, pero participó en estos concursos. Y dice así, mientras la Elefanta continuaba impávida, Aureliano II se estaba agotando de tanto hablar y reír. Durmieron 4 horas. Al despertar se bebió cada uno el jugo de 50 naranjas, 8 litros de café y 30 huevos crudos. Al segundo amanecer, después de muchas horas sin dormir y habiendo despachado 2 cerdos, un racimo de plátanos y 4 cajas de champaña, la Elefanta sospechó que Aureliano II, sin saberlo, había descubierto el mismo método que ella, pero por el camino absurdo de la irresponsabilidad total. Era pues más peligroso de lo que ella pensaba. Sin embargo, cuando Petracotes llevó a la mesa 2 pavos asados, Aureliano II estaba a un punto de la congestión. Si no puede, no coma más, dijo la Elefanta. Quedamos empatados. Lo dijo de corazón, comprendiendo que tampoco ella podría comer un bocado más por el remordimiento de estar propiciando la muerte del adversario. Pero Aureliano II lo interpretó como un nuevo desafío y se atragantó de pavo hasta más allá de su increíble capacidad. Perdió el conocimiento, cayó de bruces en el plato de huesos, echando espumarajos de perro por la boca y ahogándose en ronquidos de agonía. Así son ellos los costeños, de ilimitados, de exagerados, de dejados llevar por el impulso, por la alegría, por la rumba. Ejemplo de eso es el Carnaval de Barranquilla, entre otros. Bien, habiendo terminado esta descripción del prototipo del costeño, de la costeña, vamos a mencionar algunos instrumentos de esta región. Empezamos con el acordeón, que habíamos dicho es de origen europeo. Precisamente no se sabe cómo llegó a Colombia desde Alemania. La leyenda dice que un barco alemán naufragó en el río Magdalena y los acordeones rescatados fueron a cautivar a la nación. Sea como sea, este es un instrumento muy importante en la cultura colombiana, sobre todo en el vallenato, que se ha exportado a todo nuestro país y ha trascendido fuera de nuestras fronteras. Pues sabemos, nació en la costa Caribe, donde iban los trovadores comunicando y cantando historias de un pueblo y noticias de un pueblo a otro.
Pues no es tan propio los acordeones en la cumbia, pero también han incursionado en este ritmo. Eh, Colombia tiene, en cuanto al vallenato, la famosa, el famoso Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. Ese es un concurso de acordeón en el cual mucho mundo cultural está atento. Proseguimos con la guacharaca, el segundo instrumento de ese formato original del vallenato. La guacharaca es un instrumento de percusión hecho generalmente de troncos de las palmeras pequeñas. Al tubo le hacen unas hendiduras talladas en la superficie que después es raspado con un tenedor de alambre, con un raspador. ¿Qué dice aquí? Los indígenas taironas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la costa norte de Colombia, inventaron la guacharaca para simular el canto del pájaro guacharaca, y el instrumento representa ahora el lado indígena del vallenato y la cumbia, tan junto a las influencias europeas y del oeste africano. Bueno, hemos visto la guacharaca y procedemos al 3. Aquí se lo menciona como el tiple, pero en el caso de la costa norte, pues se refiere específicamente al 3. Entonces, ¿qué es el 3 o el tiple costeño? Un instrumento de cuerda de pequeña longitud, como una pequeña guitarra, y tiene 3 cuerdas. Esto pues va a tener obviamente origen español, y si vamos más atrás, pues origen árabe. Se lo tocaba junto a la pandereta y viene de una herencia rural, y el 3 lo menciona en una canción, ¿no? Que dice, para el 3, bueno, no recuerdo en este momento la canción, ¿no? Pero pues es mencionado en una canción muy popular de esta región. Bueno, ya lo vimos que tiene otras manifestaciones el tiple, pero muy diferente en la zona andina, ¿no? Bien, pero pues para que no se confunda, hay un tiple de la región andina, que lo estudiamos en la unidad respectiva, y el tiple de la región pacífica es mejor conocerlo como el 3 de la parte de Ciénega. Por eso la canción que les hablaba dice el 3 cienaguero, un instrumento de cuerda pulsada de 3 cuerdas. Proseguimos con la tambora. Pues es un tambor o un bombo, como lo quiera llamar, de origen africano, que lo encontramos también en la zona norte del país, hecho de una corteza de árbol y cubierto por pieles de animales. Las tamboras se la utiliza en la música de cumbia, pero se lo puede escuchar en toda Colombia. Ya en otras unidades ya lo habíamos mencionado. El Festival Nacional de la Cumbia se realiza en el Banco Magdalena. Más adelante mencionaremos el Festival de la Leyenda Vallenata y el Festival del Porro, pero pues no sobra mencionar el Festival de la Cumbia, que es en el Banco Magdalena. Esta tambora se toca con baquetas y tiene pues alguna relación con las tamboras de la zona pacífica. Bien, hay un tambor especial dentro de estas tamboras, que es más pequeño y acentúa el ritmo principal, y es el que lo conocemos todo como el alegre o tambor alegre. La gaita también se la conoce como cuisi, instrumento de viento, origen indígena también, origen indígena. Se cree que fue tocado primero por el pueblo Cogi de la Sierra Nevada de Santa Marta. Bueno, esto que hablábamos de esta excepción orográfica de la región, del litoral atlántico, que es plano, hay una excepción, que la Sierra Nevada de Santa Marta, pues me permito mencionar que en esta Sierra Nevada hay comunidades indígenas. Entonces, pues encontramos ahí una variante de el común
prototipo de las personas de la costa con comunidades indígenas de la Sierra Nevada. Bueno, la gaita está hecha de cactus con una pluma en un extremo y los agujeros para las diferentes notas. Tiene una versión masculina, femenina, que pues en la música occidental pues conocemos como soprano, tenor, soprano, contralto, etcétera, ¿no? Se la utiliza en el merengue, en la cumbia, en la puya y en la música de porro. Hay una gaita que también es de viento, pero muy diferente en su forma y también en su sonido. En España hay una gaita, pero es muy diferente a la gaita colombiana, tanto en su forma como en su sonoridad. Los gaiteros que más se conocen, que más se escucha y que más relevancia tienen son los de la población de San Jacinto. Por eso siempre llegan a nuestros oídos las palabras los gaiteros de San Jacinto. Muy bien. El cencerro, que es muy general, este instrumento muy universal, es de percusión, pues ya lo dije, muy general porque está incluido en la salsa, ¿no? Y también en el porro, que pertenece a esta región que estamos mirando. Su nombre se debe en honor a la campana que utilizan los pastores, ¿no? que colocan en sus ovejas, en el ganado, ¿no? Desde ahí viene el nombre de cencerro. Y este se lo utiliza en toda Colombia y en el caso de la zona norte, principalmente en el porro paliteado. Y vamos a un instrumento muy hermoso, muy indígena, que nos lleva a las manifestaciones aborígenes, como las que escuchábamos cuando miramos la música en la Amazonía. Ella es la flauta de millo, también conocida como caña de millo o pito, que es un instrumento o pito atravesado, ¿no? Porque se lo interpreta de manera lateral. Entonces se lo conoce como flauta de millo, caña de millo o pito atravesado. Es un instrumento de viento, un aerófono, origen indígena, utilizado en la cumbia. Está hecho de la caña del mismo nombre, ¿no? Caña de carrizo. Por eso también se lo conoce como flauta de carrizo. Abierto en ambos extremos, por un lado pues se produce el sonido y por el otro lado sale. Tiene una lengüeta vibrante cortada del mismo tubo, pues tiene su relación con el oboe o el caramillo dentro de la cultura occidental. Y los grupos que la interpretan son los grupos de millo. Ya enviaré unos links para que se escuche su sonoridad. Otros instrumentos de la zona atlántica son los de viento, así como cuando mirábamos la costa pacífica decíamos, de Buenaventura hacia el sur una organología, de Buenaventura hacia el norte otra organología que se identifica o que está más influenciada por los instrumentos europeos. Igual pues en la costa atlántica, dentro de sus diferentes instrumentos están los de viento tipo europeo, que son los que conforman la banda pelayera. Entonces no he querido colocar texto, no es necesario, se puede hacer lectura de diferentes formas. Aquí hacemos una lectura de la descripción de los instrumentos de la banda pelayera a través de una imagen. Entonces ahí tenemos la trompeta, debe estar en la banda pelayera, el clarinete también con su sonoridad pues propia, el fliscorno barítono o eufonio, que es muy hermoso, pues yo sí digo que a nivel mundial una de sus mejores proyecciones es la que tiene a través de la banda pelayera, esas improvisaciones tan ricas, tan comunicativas, tan llenas de sonidos y de significados. Y los instrumentos de percusión, ¿no? Pues esa es una banda pelayera y con eso terminamos la organología de la costa atlántica.
Y vamos a ver dentro de los muchos personajes, compositores, intérpretes, Estelita Forero, cantidad de músicos de la costa norte, vamos a mirar uno de ellos, el resto ya les queda como inquietud. Ustedes ya saben que las manifestaciones tradicionales son tan diversas, tan ricas, tan libres, no encasilladas en una escuela única, unitaria, que pues es muy difícil abarcarlo todo, pero se deja una inquietud para que se investigue el resto, ¿no? Entonces tenemos al conocido Lucho Bermúdez, cuyo nombre completo pues es Luis Eduardo Bermúdez Acosta, compositor, clarinetista de la costa norte de nuestro país. Aunque enviaré estas diapositivas, pues lo vamos a leer rápidamente. Nació en Carmen de Bolívar, por eso una de sus composiciones es Carmen de Bolívar, el 25 de enero de 1912. Es uno de los más sobresalientes compositores de la música colombiana en general y obviamente del Atlántico en el siglo XX. Se expresó a través de la cumbia y el porro, pero también compuso música de la región andina como pasillos. Eso debo aclarar. ¿Qué más nos dice aquí? Dentro de los grandes éxitos de su orquesta se encuentran temas como San Fernando, Carmen de Bolívar, Sal si puedes, Prende la vela, Caprichito, que es un tema muy bonito y ahí tiene sus fusas en su escritura, ¿no? Entre otros. Lucho Bermúdez llevó la música de la costa norte a todo el país a través de su orquesta, de la orquesta de Lucho Bermúdez, y luego la llevó a nivel latinoamericano con su famosa cantante Matilde Díaz. Bueno, la infancia de Bermúdez se puede catalogar como trágica, ya que a la tierna edad de 3 años pierde a su padre, dejando la economía de la familia en manos de su madre con muy pocos recursos. En este contexto, a los 4 años aprendió a tocar el flautín gracias a su tío Montes, quien lo inspiró desde muy temprana edad a la aspiración de su vida musical. Así transcurrió su juventud en Carmen de Bolívar, siendo parte del Regimiento Militar de Córdoba, en donde aprendió a tocar diversos instrumentos de viento, tales como el trombón, la tuba, la trompeta, el saxofón y principalmente el clarinete. Él compuso una gaita llamada la Gaita Tulú, donde el clarinete es solista. El legado del maestro Lucho Bermúdez, pues lo tenemos hasta ahora, y desafortunadamente él falleció el 23 de abril del año 1994. Bueno, pasamos al Festival Nacional del Porro, San Pelayo, Córdoba. Imágenes del festival. Es un festival que apareció, su junta organizadora se conformó en 1975, pero arrancó en el 76, en junio, con motivo de la celebración del bicentenario de fundación del municipio de San Pelayo. La primera versión del Festival del Porro Pelayero se realizó del 24 al 26 de junio del 77, con la participación de 9 bandas. A alguien en ese encuentro se le ocurrió que todos interpreten María Varilla, el porro María Varilla. Esto no estaba previsto. Lo cierto es que esto produjo mucha emoción, alegría y emotivas lágrimas. María Varilla es el himno del porro. En cuanto a porro, el porro más representativo es María Varilla. Lo enviaré en los links. Bueno, y como es el Festival del Porro, vamos a hablar algo de estas bandas, las bandas pelayeras que van hasta allá. Dice que son agrupaciones conformadas por músicos que tocan instrumentos de viento y percusión, que tienen como epicentro el territorio conformado por los departamentos de Córdoba, San Pelayo está en Córdoba, y Sucre, aunque también alcanzan gran parte del sur de Bolívar y norte de Antioquia en la costa caribe colombiana. Hago un reconocimiento a la banda 20 de septiembre de Puerres, porque ellos fueron quienes nos trajeron los ritmos como
el porro paleteado, el porro tapado de la costa norte. Ellos hicieron un viaje al concurso nacional del porro por los años 80, una travesía muy grande desde el sur del país en carro hasta Córdoba, hasta la zona norte. En algunos momentos ellos desfallecían y querían regresarse. Llegaron allá, se enriquecieron, muy observadores los integrantes de la banda de Puerres, muy analíticos como debemos ser las personas, nuestra capacidad de asombro, natural de asombro, y ellos trajeron muchos porros, entre ellos María Varilla, Casanare y otra cantidad de esta música. Enriquecieron, luego trajeron fandangos como tres clarinetes, como el himno al porro, como fiesta en Turbaco, etcétera. Yo tuve la oportunidad de tocar en muchas ocasiones con la banda de Puerres y ellos lo dieron a conocer en el sur y pues fueron el puente para que las bandas de nuestro departamento interpreten estos ritmos que pocos interpretaban, casi nada, se los interprete y uno los escuchó y los sigue escuchando en el concurso de Samaniego y en otros eventos bandísticos de nuestra región. Bien, proseguimos con el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. La plaza donde se realiza se llama Plaza Alfonso López, ya hablaremos de Alfonso López, ahí hay unas imágenes sobre este festival. Bueno, leo. El Festival de la Leyenda Vallenata fue creado en 1968 en Valledupar, Colombia, con el objetivo de preservar y exaltar la música vallenata, un género musical tradicional de la región caribeña. Su creación fue impulsada por músicos de esta región como Consuelo Araujo, Noguera, Rafael Escalona, Alfonso López. Entonces, Alfonso López fue presidente de Colombia. Él amó mucho esta región. Rafael Escalona fue músico y Consuelo Araujo fue ministra de Cultura. Ellos impulsaron este festival en honor a la Virgen del Rosario. Bueno, hay muchas categorías. La famosa categoría Rey de Reyes, que se coronaba el Rey de Reyes cada 10 años del concurso. Participaban en esta categoría los ganadores de los 10 años anteriores, pero pues 10 años era mucho, puesto que o fallecían o disminuía su capacidad motriz. Entonces ahora se realiza a partir del 2017 cada 5 años. Otra categoría, Rey Vallenato Profesional, para los personas profesionales que viven de la música y del vallenato. Aficionados, para otra categoría, Rey Vallenato Aficionado, para quienes están de manera, como el nombre lo dice, aficionada. Hay una categoría Vallenato Juvenil que corresponde de 14 a 18 años. Reina Vallenata, esta competencia fue creada en 2019, donde se incluye a las mujeres en categoría mayores, ¿no? Hay categoría infantil, niños menores de 13 años. Rey Vallenato de la canción inédita, canción que no ha sido grabada o que no ha sido presentada en festival alguno. Las famosas, aquí hago énfasis e invito a que sean atentos de las piquerías. Las piquerías son competencias entre dos intérpretes, ¿sí? En el que uno dice algo, el otro le replica, como si se tratara de trovas antioqueñas. También está el concurso de piloneras, grupos de piloneros, bailarines de la región del Pilón, en las categorías juvenil, infantil y adultos. Este evento es el que abre, ¿no? Es el que abre el Festival de la Leyenda Vallenata. Ahí se puede encontrar mucha destreza, ¿no? Quienes han visto este festival, mucha destreza en la interpretación del acordeón, y no solamente del acordeón, sino de todos los instrumentos
del vallenato, la caja vallenata y la misma guacharaca y otros más. Bueno, mis estimados, esto es todo. Muchas gracias su gentil y amable atención. Cualquier pregunta me la pueden hacer al WhatsApp. Deben mirar, escuchar todos esta clase. Muchas felicidades.